Hola mis babies, bienvenidos un día más a mi canal, espero que estéis súper bien, yo estoy muy feliz de teneros un día más aquí conmigo. Bueno, ha llegado el día, la hora, el segundo, el momento, ya tenemos aquí el caso Almonte. Marta de la edición, cariño, te quiero, ánimo, porque para editar este caso es, no sé, me va a explotar la cabeza. No sé cómo voy a poder condensar en una hora toda la información de este caso. Yo para mí, personalmente, es de los casos más fuertes que han ocurrido aquí en España. Y es un caso que yo os digo que os va a frustrar muchísimo, lo dejo dicho para que lo sepáis. Este caso, para que entendáis la magnitud de lo que pasó, me gustaría enseñaros unas fotos que son muy heavies. Son muy heavies y que en un vídeo no puedo enseñar. Entonces, os voy a dejar linkeadas unas fotos. No se ve ningún cuerpo ni nada, ¿vale? Pero son fotos muy fuertes para que veáis la magnitud de los hechos de este caso, porque es que, o sea, vais a alucinar. Comentaros que tengo coffee, si me queréis invitar a un café virtual para que este canal siga creciendo, y si no, pues tenéis mis vídeos como siempre, si queréis, ya sabéis, eso es adicional. Si te gusta mi contenido, te suscribas y todas esas cosas. No me enrollo más y comenzamos. Para comprender este caso os voy a dar bastantes datos para que os dibujéis en vuestra mente un poco el contexto. Bueno, este caso comienza el sábado 27 de abril de 2013 en Almonte, Huelva, España, al sur de España. Este lugar es muy famoso porque ahí está la Virgen del Rocío. La Virgen del Rocío es una virgen súper venerada aquí en España, donde se le va a hacer una peregrinación. Bueno, la gente va al monte donde está esa virgen, ¿no? El caso es que en este momento, el 27 de abril de 2013, habían bajado a la Virgen al pueblo de Almonte y había muchísima fiesta en la calle porque es una fiesta en Almonte, o sea, es algo como muy significativo, ¿no? Se hacen misas muy importantes que se les llama las sabatinas y pues hay fiesta en la calle, bueno. La gente almonteña es gente muy creyente y es gente muy orgullosa de sus raíces. Además, el motivo de celebración es mayúsculo porque la Virgen del Rocío permanece 7 años en la cueva donde está y pasa pocos meses en el pueblo, entonces es como unas fiestas muy grandes. Nuestros protagonistas son Miguel Ángel Domínguez, de 39 años, que está casado con Marianela Almedo y tienen una hija de 8 años llamada María. Este matrimonio lleva casado 12 años, pero en el momento de los hechos pues no se llevan bien. Resulta que Marianela se había alquilado un piso fuera, o sea, no vivía con su marido porque el matrimonio estaba roto, o sea, estaban a punto de divorciarse. Resulta que este matrimonio trabajaban los dos, tanto Miguel Ángel como Marianela, trabajaban en el Mercadona. El Mercadona es el supermercado icónico de España, ¿vale? Hay millones de supermercados aquí que se llaman Mercadona y pues ellos dos trabajaban aquí. ¿Por qué el matrimonio no estaba junto? Bueno, pues bien, resulta que había otra pareja que también trabajaba en el Mercadona, quien eran Francisco Javier Medina y su mujer Raquel. Pues bien, estas dos parejas, tanto Miguel Ángel como Marianela y Francisco Javier y Raquel, eran como amiguitos. Pero resulta que Marianela y Francisco Javier comenzaron a tener una relación extramatrimonial y Raquel se enteró de todo y pues esto está ido por los aires, todo el Mercadona se enteró y yo creo que todo el monte también se enteró. Según Marianela, ella ya no estaba enamorada de Miguel Ángel, a pesar de que nadie tenía nada malo que reprochar a Miguel Ángel. O sea, todo el mundo decía que era una persona excelente, pero bueno, ya sabemos que estas cosas pasan. Pero volvamos al 27 de abril de 2013, ese día Miguel Ángel trabajaba de turno de mañana en el Mercadona. Después de esto tenía una comida con su amigo Castañeda en un bar y después de eso se iba a ir a casa. Bueno, su amigo Castañeda le acompañó a casa porque bueno, había fútbol, jugaba Real Madrid contra Atlético de Madrid, o sea, un derbi, no sé mucho yo de fútbol, y bueno, lo vieron los dos un rato, pero mientras veían el partido, resulta que Miguel Ángel estaba esperando a que los abuelos paternos de su hija, o sea, los padres de Marianela, le trajeran a su hija porque ese día iban a cenar pizza. Y así ocurre, alrededor de las 8 de la tarde, los padres de Marianela traen a María, a su todavía yerno, y también le traen un vestidito que Marianela había preparado para que se ponga la niña, para que se ponga María, para que vaya bien guapita a cenar pizza, porque ese día, recordemos, estaban las calles llenas de gente, porque era la última sabatina, era fiestas de la Virgen del Rocío y pues
pues para que vaya la niña bonita. La casa donde vivía Miguel Ángel, que un día fue del matrimonio, resulta que es una casa unifamiliar que está toda en una planta, es casa, ¿vale? Pero tiene unas escaleras que suben a un terrado, o sea, la parte de arriba es un terrado. La parte de abajo de la casa es un pub, ¿vale? O sea, un bar de copas. Y se sube pues por unas escaleras. Para entrar a la casa de Miguel Ángel había que atravesar primero una puerta de estas de hierro forzado y luego había una segunda puerta de madera. Bueno, total, los abuelos dejan a la niña, se marchan y en ese momento también se marcha Castañeda, recordamos el amigo de Miguel Ángel que había ido a ver el fútbol a su casa y bueno, y pues deja solos a padre e hija pues para que se arreglen para ir a cenar. Este hombre trabajaba como de repartidor y se aseguró, esto lo dijo la policía más tarde, que la puerta de fuera, la parte de hierro forzado, estaba bien cerrada. Miguel Ángel le dijo a su hija María que se iba a duchar para ir bien guapos los dos a comer esa pizza y mientras tanto le dijo a su hija María que si quería ir jugando a la consola mientras él pues se duchaba. Alrededor de las 9:45, a las 10 menos cuarto de la noche, Miguel Ángel estaba a punto de irse a la ducha. No se sabe exactamente si ya había entrado a la ducha o había salido, no se sabe ese detalle, pero lo que sabemos es que en ese momento ya no tenía ropa, o sea, él estaba completamente vendido. Bueno, pues en ese momento una persona entró a la casa, una persona equipada perfectamente para aniquilar tanto a padre y la hija. Prácticamente sin darse cuenta, una persona le clavó en la espalda a Miguel Ángel un que le seccionó la vena aorta. Después de eso y de una segunda, o sea, segundos más tarde, le hincó el cuchillo en la nuca, cortándole prácticamente por la mitad la tráquea y destrozándole un pulmón. Después de eso vinieron muchísimas más y muchísimos más cortes, a pesar de que esas dos heridas que os estoy contando eran mortales de necesidad, pero aún así el tiempo que transcurría mientras Miguel Ángel se iba desangrando, él peleó con todas sus fuerzas. María, que se encontraba en el comedor, escuchó evidentemente el ruido que se estaba generando por eso y fue corriendo en búsqueda de su padre. Ella, con 8 años solamente, intentó separar a esta persona que estaba atacando a su padre de su padre, o sea, estaba intentando que no le hiciera más daño. El atacante, por apartarla, le hizo varios cortes. Ella tenía muchísimos cortes en las manos. Después de esto, y viendo que no podía hacer absolutamente nada con su padre, sin parar de gritar y pedir por favor que parara y rogando por su padre para que estuviera bien, diciendo papi, por favor, fue corriendo a la cocina y cogió un cuchillo de mango verde y se lo escondió y ella se escondió en la habitación. Cuando esta persona que atacó al padre de María ya había acabado con él, había acabado con Miguel Ángel, fue corriendo a la habitación de la niña. Una vez ahí, a pesar de los gritos y a pesar de que María con 8 años se defendió con su... esta persona apuñaló 3 veces a la niña. No fueron tan graves como las de su padre, y la niña tardó alrededor de unas 2 horas en morir. O sea, María sufrió muchísimo. Cuando acabó toda esta barbarie, el atacante hizo una cruz en la espalda de Miguel Ángel como si estuviera marcado, como diciendo, ya está, objetivo marcado. Arrastró completamente el cuerpo de Miguel Ángel hasta dentro de la habitación, y esto lo sabemos porque el suelo estaba completísimamente lleno de sangre, pero se notaban como que los dedos habían dibujado pues los surcos que hacen al ser arrastrados. Lo metió en la habitación y lo puso de cara de espaldas a la pared. Más tarde, y se supone que fue 2 horas más tarde, pues fue a la habitación donde estaba María. María había estado encima de la cama, donde estaba completamente lleno de sangre, y ella tenía 3 marcas en las piernas. Quizás, no lo sabemos, pero quizás era una forma de saber si la niña estaba viva. Esa misma noche, Marianela estuvo llamando varias veces a su hija y a su todavía marido, Miguel Ángel, pero nadie le cogía el teléfono. Ese día, si recordamos, Marianela trabajó de tarde en el Mercadona y después de eso se fue a su casa, a su apartamento. Esta noche, Francisco Javier Medina, Fran, porque lo vamos a llamar a partir de ahora Fran Molina, pues
pues le llamó y le dijo que iba a alquilar una película y que más tarde aparecía en su casa. Marianela estaba muy preocupada porque su hija ni su todavía marido le cogían el teléfono, pero bueno, no le dio más importancia. Esa noche pues vio la película con Fran y a la mañana siguiente, domingo, Fran ya se había marchado de la casa porque ellos dos, a pesar de que prácticamente estaban teniendo una relación, Marianela le estaba pidiendo un tiempo a Fran pues porque estaba superando, ¿no? El momento de divorcio y todo eso estaba siendo un poco complicada para ella. Ese día, domingo, Marianela estuvo todo el día intentando llamar a su todavía marido Miguel Ángel y no le cogía el teléfono, igual que a su hija María, no había forma. Hubo un momento que se puso tan nerviosa que le pidió a Fran que se pasara, le llamó por teléfono, le dijo: pásate por delante de mi casa, todavía mi casa, a ver si ves a la niña, yo que esté jugando en el parque cerca de mi casa o cualquier cosa. Fran se pasó por delante pero no vio absolutamente nada. Por la tarde, después de haber quedado con una amiga, Marianela decidió ir a la casa y vio como que estaba la ventana abierta, estaba colgadito desde la ventana, se veía el vestido, y picó la puerta, que por cierto el telefonillo no funcionaba, y dio unos cuantos gritos pero no escuchaba nada. La cosa es que antes de llegar a la casa, Marianela había quedado con una amiga, como os comento, y esa amiga le había dicho que le tenía que dar un poquito de espacio a Miguel Ángel, que también él estaba sufriendo. Entonces esa conversación le hizo pensar que mejor no iba a subir a casa, que yo que sé, igual se habían marchado a dar una vuelta, pero aún así le parecía todo muy extraño. Por cierto, ese día Marianela entró como pasando la puerta de hierro forjada y les dejó en la entrada de la casa, sin llegar a entrar dentro del domicilio, unas medias que pensó que se las podía poner también María por si salía en algún lugar, ¿sabes? En plan, pues una madre que le deja ropita para que se cambie su hija. Entonces llegamos al día siguiente, lunes. Marianela tenía que trabajar en el súper y todavía no había conseguido hablar ni con su marido todavía, ni con su hija María. Estaba histérica, pero aún así fue a trabajar. Resulta que cuando acabó de trabajar se fue corriendo al colegio de Marianela pensando que su padre pues la había llevado y que simplemente estaba enfadado con ella y pues lo que se la estaba haciendo pasar mal. Así que esperó en la puerta del colegio a que los niños salieran y no encontró a María por ningún lado. Así que ya tan nerviosa decidió volver a la casa del matrimonio para ver si qué estaba pasando, porque ya ella sentía que algo malo había pasado. La cosa es que no tenía llaves, había dejado las llaves de esta casa en el piso donde ella tenía alquilado, pero se fijó que las medias que había ella dejado el día anterior para que se las pusiera María estaban en el mismo lugar. Eso significaba que o no estaban en casa o algo les había pasado. Marianela, muy histérica, llama a sus padres, a los abuelos de María, y les dicen por favor que se acerquen, porque ellos tienen una copia de las llaves de su casa, de la casa que tenía con su marido Miguel Ángel. Entonces les pide por favor que vayan enseguida, que vengan enseguida a la casa, porque ella está muy nerviosa porque algo ha pasado. Mientras tanto, mientras ella está en la puerta de su casa esperando que vengan sus padres, pasa por delante Aníbal, el hermano de Miguel Ángel, y él no sabe nada. Él no sabe que su hermano y su sobrina han desaparecido. Total, que los padres de Marianela llegan a la casa del matrimonio. Marianela se espera abajo y sube el padre pues por si pasa cualquier cosa. Él se da cuenta de que está cerrada con llave la puerta de afuera, la de hierro, pero la puerta de dentro, la de madera, está abierta. No es algo demasiado raro porque lo solían dejar así, pero aún así entra con cuidado porque no sabe lo que se puede encontrar. Pero lamentablemente lo que se encuentra es algo extremadamente fuerte. Todo el suelo del piso estaba completamente lleno de sangre. Era una auténtica barbaridad. Lo primero que puede ver es a Miguel Ángel en la habitación. Estaba lleno de sangre, tenía muchísimas cortes, estaba fatal. Y a pesar de eso, a pesar de que claro que le da pena y que se asusta, lo primero que le viene a la cabeza es a su nieta, ¿no? ¿Cómo está su nieta? Así que corre por las habitaciones y se encuentra la puerta de la habitación de la niña abierta y ve una manta. Ve una manta con un bulto pequeñito debajo y una manita que sobresale de él. Sabe perfectamente que es su nieta. Se acerca llorando, gritando, toca la manita y está
fría y dura, ¿no? Entonces quita la manta y ve que su nieta tiene un corte bastante profundo en el cuello. Sabe perfectamente que su nieta no tiene vida y lo primero que le sale decir es que Miguel Ángel ha matado a mi nieta y después se ha matado a él. En este momento Marianela no estaba en la puerta. Marianela se había ido a hablar con Aníbal unos metros más tarde y en este momento el padre de Marianela la llama por teléfono y le da la noticia. Tu todavía marido ha matado a tu hija y después se ha matado él. Esto corre por todo el pueblo e incluso un vecino de Almonte se encuentra con el padre de Miguel Ángel y le dice: ¿no te has enterado? Tu hijo ha matado a su hija y después se ha matado. O sea, esto corre por todo el pueblo. Evidentemente, cuando Marianela se entera de esto, según cuenta la gente, bueno, se desmaya. Bueno, es que no me lo puedo llegar a imaginar cómo tiene que ser eso. Llega entonces la Guardia Civil al lugar de los hechos y es tan fuerte para ellos, o sea, es tan fuerte incluso para la Guardia Civil que ellos deciden directamente llamar a la UCO, a la Unidad Central Operativa, que ha estado en casos como por ejemplo el de Sheila Barrero, que bueno, tiene base en Madrid, ya sabéis, pero se desplazan a donde sea. Esto que os estoy contando es algo muy extraño, porque la policía se pelea normalmente para que no les quiten los casos, o sea, porque son casos muy heavy y ellos los quieren resolver. Bueno, pues para que la Guardia Civil delegue directamente el caso a la UCO, o sea, imaginaros lo fuerte que tenía que ser. Llegan también los forenses, el equipo fotográfico para hacer fotos a todo, bueno, ya sabéis, todo lo que se despliega cuando pasa una cosa así. Y lo primero que se dan cuenta es que Miguel Ángel tenía 47 heridas. Varias de ellas, o sea, prácticamente la mitad eran heridas defensivas. Piensan primero en un robo, pero la casa no está especialmente removida tampoco. Pero finalmente determinan que el móvil de este caso, tiene que ser algo pasional, o sea, algo por venganza, porque, o sea, la barbaridad que hizo no era ni medio normal, o sea, tenía que tener un rencor increíble. Llama la atención que, como en el caso de Burgos, en esta escena del también hay pisadas de bambas, de zapatillas, y en este caso son de la marca Nike. Se determina que la talla de estas bambas son un 42. Y también en el lavabo inicial donde comenzó todo el ataque, pues se encuentra una toalla blanca encima del lavamanos donde se puede ver rastros de que el atacante había limpiado, o sea, había cogido la toalla y había hecho así con el cuchillo. Aparte se encontró varias toallas manchadas y también la alfombrilla esa con la que entras al lavabo, la de poner los pies, también estaba manchada. La cosa es que la unidad operativa, bueno, con todo el equipo, se llevan un montón de muestras de la casa, pues toallas, las alfombrillas, la manta con la que taparon a la pequeña María, el cuchillo de mango verde que había utilizado María, se llevaron todo para comenzar a analizar las muestras. Y como es normal, también se llevan los cuerpos de Miguel Ángel y de María al anatómico forense. Es ahí, después de muchas pruebas, evidentemente, cuando pueden decirles a la familia que Miguel Ángel no había a su hija, él no había hecho nada porque él también era una víctima. Esta noticia no se hace tan viral, llamemos, en el pueblo de Almonte. No corre tanto, no como esa acusación de la gente diciendo que había sido Miguel Ángel que había acabado con la vida de su hija. Parece que las noticias malas son las que siempre corren más. El pueblo de Almonte, que recordemos que es un pueblo bastante pequeño, sin tener ni siquiera un culpable, comenzaron a cuchichear de que quizás podía ser Marianela. Igualmente, la policía, evidentemente, sabía que tenía que ser una persona cercana al núcleo familiar. ¿Por qué? La puerta de entrada no estaba forzada, ninguna de las dos. La de dentro, la de madera, estaba abierta, pero la de hierro forjado estaba cerrada también. Y con la ayuda de unos peritos forenses se pudo saber que esa puerta es extremadamente difícil de forzar, pues con una ganzúa y todas esas cosas, pues es muy muy complicado. Teniendo en cuenta que ese día era la última sabatina y estaba la calle muy llena de gente, este extraño
que una persona se haya arriesgado a entrar, a forzar la puerta, ¿no? Entonces daban por hecho que tenía que ser una persona, o bien que tenía llaves, o bien que el propio Miguel Ángel le dejase entrar. 1 de mayo, tan solo 2 días después de decirle a la familia que tanto padre e hija habían sido asesinados, pues comienzan los funerales. Evidentemente son multitudinarios. En este momento, como es normal, la policía, sabiendo esto, sabiendo que tenía que ser una persona cercana al núcleo familiar, y aunque no tenían ningún tipo de prueba contra ella, les parece muy sospechoso. Bueno, no les parece sospechoso, sino que les creen que es importante la figura de Marianela. Le pinchan el teléfono y la tienen vigilada. Ella, mientras tanto, está literalmente en lo más profundo de un pozo porque se siente muy mal. O sea, es que, bueno, ella caerá en una depresión completamente profunda. Aún así, la policía tiene que hacer su trabajo y piden al Mercadona que les dé las cámaras de seguridad del horario en el que estuvo trabajando Marianela. Y efectivamente, Marianela es cajera, o sea, tiene una cámara apuntando aquí. Y ella fue imposible que hiciese nada porque todo el rato que pasó esto, ella estaba en el trabajo. Aún así, Marianela estaría en el punto de mira de la policía durante unos cuantos meses porque todavía no sabían decir a ciencia cierta la hora del ataque, porque en principio no había testigos. Y digo en principio porque luego lo sabréis. Siguieron investigando y pudieron descartar a 2 personas. Una de ellas era Aníbal. En el momento de los hechos, ese sábado, Aníbal estaba con su novia en Sevilla y además tenía tickets del parking que acreditaban que este hombre estaba en Sevilla. La otra persona que también pudieron descartar fue Castañeda. Y el siguiente sospechoso sería pues Francisco Javier Medina, la nueva pareja, entre comillas, de Marianela. De esta persona sí que empezaron a tener bastantes sospechas porque resulta que, como de Miguel Ángel, que también trabajaba en el Mercadona, nadie podía decir nada malo, de Medina sí que había mucha gente que podía decir cosas malas. Al parecer él tenía una forma de ser muy chulesca y no casaba con mucha gente. Pero además, según algunas amigas de Marianela, Francisco Javier Medina era una persona muy celosa y muy controladora. Y a pesar de que no era oficialmente el novio de Marianela, la controlaba. O sea, según sus amigas, ella había cambiado completamente su forma de vestir y además borraba de forma automática siempre los mensajes de texto que tenía con amigos chicos. No se daba cuenta, era como que no era consciente, pero lo sabía. La cosa es que esta investigación se abre como así, o sea, se abre como muchos frentes. Para comenzar, la unidad operativa llama a declarar a Marianela y le preguntan sobre todo por Francisco Javier. Y le preguntan si ella vio cómo salía Francisco Javier esa noche del Mercadona, si salió con ella. Y ella decía que sí, porque resulta que según las cámaras de seguridad, alrededor de las 9 de la noche, Miguel Ángel desapareció. No se le veía más por las cámaras. Se había hablado con él ya, o sea, la policía ya había hablado con él y él había dicho que es que había estado en lugares como por ejemplo La Reserva. Bueno, yo trabajo en supermercados, le llamo La Reserva, o sea, donde se dejan las cosas para reponer, que había estado ahí, que ahí no había cámaras y todo eso, ¿no? Nadie del Mercadona podía situar en el Mercadona a Francisco Javier a partir de las 9 de la noche. Antes de las 9 de la noche, Francisco Javier Medina tenía que hacer un reparto a domicilio. Pero después de eso ya nadie más le vio. En el momento nadie se percató, pero cuando se ponían a pensar se daban cuenta de que este hombre no se le veía en las cámaras de seguridad. Nadie decía que había visto a Miguel Ángel a partir de las 9 de la noche, excepto Marianela. Ella decía que sí, que ella había salido del Mercadona, o sea, se habían cambiado, habían cerrado las cajas, todo, o sea, sabes que si por ejemplo el Mercadona cierra a las 9:30, pues salen a las 10 de la noche, pues porque tienen que cuadrar cajas, tienen que hacer todo eso, tienen que limpiar y luego todos juntos, según ella, se marcharon. Pero había algo que no cuadraba en todo esto, porque resulta que el encargado de esa noche le tenía que dar las llaves a Francisco Javier
para que el lunes siguiente él fuera el que abriera el Mercadona. Y él tuvo que llamar por teléfono a Francisco Javier para darle las llaves, porque este chico supuestamente había salido antes. Este rumor de que Francisco Javier podía ser el sospechoso se comenzó también a esparcir por el pueblo de Almonte, y como os decía, que la gente almonteña es gente muy orgullosa de sus raíces, y todo el mundo decía que un almonteño no podía haber hecho algo así, que eso era completamente mentira. Y desde ese momento comenzaron a acusar a Marianela. Todo el mundo le llamaba pues guarra, porque ella tenía una relación extramatrimonial y que todo esto estaba ocurriendo por su culpa. Y ahora os voy a dar un detalle curioso, porque bueno, no sé si es importante, pero me gustaría que lo supierais. Resulta que la casa la casa del matrimonio donde había pasado este ataque, evidentemente era, bueno, algo exagerado, ¿no? Bueno, pues la policía lo que quería era como llevar allí a Marianela al piso, bueno, a la casa, mejor dicho, donde había ocurrido todo esto, para que ella hiciera una reconstrucción por si echaba de menos algo, ¿no? Porque siempre es importante estas cosas. Bueno, pues teniendo en cuenta la situación emocional de Marianela, pues ella no podía ir a esa casa habiendo tanta sangre. Además, otro dato, os doy adicional, Marianela pidió por favor que ella no quería saber la forma en que murieron ni su hija ni su todavía marido. O sea, ella no quería saber si habían sufrido, no quería saber absolutamente nada. Bueno, pues el dato curioso que os quería contar es que hay empresas que se les llama servicios de limpiezas traumáticas, que se encargan de, después de haber habido estos ataques tan heavy donde todo está lleno de sangre, se encargan de, después de la investigación, limpiar a fondo estas casas, y además, bueno, casas, pisos, lo que sea, y además se encargan de que no haya olor a sangre, que el olor a sangre es muy desagradable, pues para que cuando después tienen que ir los familiares de las víctimas, pues no les resulte tan traumático. También se encargan de hacer, pues por ejemplo, limpiezas de gente que tiene síndrome de Diógenes y cosas así. La cosa es que cuando Marianela llega a la casa, echa de menos varias cosas. Una de ellas es el cuchillo verde, que no se lo dicen, pero el cuchillo verde lo había cogido Marianela para defenderse, y también echa de menos una especie de parca que tenía Miguel Ángel y que quizás se la había llevado el atacante. La cosa es que la policía, teniendo en cuenta este dato, preguntaron a los vecinos si habían visto a una persona ese día, el día 27 de abril, una persona con una parca. Nadie en principio lo ve, aunque acaba viendo un vecino que dice que sí, que él vio una persona con una parca negra, pero que, bueno, pasó con el coche y sin más. A todo esto os estaréis preguntando si había gente, vecinos de la zona, que habían escuchado los gritos, porque los gritos tenían que ser tremendos, teniendo en cuenta el ataque. Bueno, en un principio nadie había escuchado nada. Como os comentaba, los almonteños, bueno, pues ya lo he dicho muchas veces, pero estaban muy orgullosos de ellos, y ellos creían que ningún almonteño era capaz de hacer algo así, pero a su vez los almonteños se cubrían los unos a los otros. Ellos decían una cosa a la policía cuando les preguntaba y después cambiaban la versión. Troleaban a la policía porque ellos decían que no podía ser ningún almonteño. O sea, es que esto es muy fuerte, ¿eh? Esto de que los almonteños se cubrieran los unos a los otros hizo que la investigación tardara mucho más. Nos plantamos entonces en 2014 y resulta que por fin en este momento se tenían las pruebas de ADN de las toallas que se habían llevado de casa de Miguel Ángel y de Marianela. Bueno, pues resulta que esas toallas tenían ADN de una persona desconocida. Se hizo pruebas a muchas personas del pueblo, tanto cercanas como no tan cercanas, y por fin en este momento teníamos nuestro primer detenido, Francisco Javier Medina. Resulta que en al menos 2 toallas del lavabo donde se había iniciado este ataque había ADN de Francisco Javier Medina. Esto era una prueba de ADN contundente que, a pesar de todos los indicios que habían también en contra de él, porque habían bastantes, les dio la oportunidad a la UCO de
poder detener a esta persona. En el momento de la detención de Miguel Ángel, muchísima gente del pueblo comenzó a manifestarse. Incluso en Facebook habían cartas gigantes que se pasaban los unos a los otros diciendo pues que todo lo que estaban haciendo contra Francisco Javier era completamente, bueno, mentira. En ese momento, como ya os he comentado en otras muchas ocasiones, la policía lo que hace es intentar recabar todas las pruebas suficientes para cuando llegue el juicio pues poder meter a esta persona en la cárcel de forma ya permanente. Pero claro, ¿qué pruebas había contra esta persona? Bueno, resulta que, como os había dicho antes, supuestamente no había ningún tipo de testigo, nadie había escuchado gritos de casa de Miguel Ángel y su hija, nadie había escuchado nada, cosa que era bastante difícil. Resulta que la casa de Miguel Ángel era unifamiliar, pero estaba pegada a otra casa donde vivía una familia bastante grande. La cosa es que estas personas sí que habían escuchado muchos ruidos, y así lo plasmaron en unos mensajes de WhatsApp que se enviaron los unos a los otros. Resulta que esta familia constaba de 2 hijos, y estos 2 hijos estaban hablando pues cada uno con sus parejas y tal, y andaban diciendo cosas como: estás escuchando a los vecinos, parece que le están atacando, qué miedo, madre mía, se escucha a la niña. Como estos mensajes, ¿no? Como diciendo, estamos escuchando algo terriblemente fuerte. Aún así, ellos durante un año no dijeron absolutamente nada, hasta que la UCO les presionó tanto que les dijo: oye, mira, al final vais a tener problemas con inmigración si no nos ayudáis. Según ellos, esta familia decía que pues que no habían dicho nada porque tenían miedo de que, yo que sé, de que les echaran de Almonte, y decidieron callarse. Pero gracias a que hablaron se pudo situar, y gracias a los mensajes se pudo situar la hora del ataque desde las 21:44 hasta las 22, o sea, desde las 10 menos cuarto hasta las 10, simplemente un cuarto de hora de ataque. Otra prueba bastante contundente es que Marianela aseguró a la policía de que por lo menos hacía 3 años que Fran no iba a la casa de ella y de Miguel Ángel. Entonces, ¿cómo es posible que este ADN estuviese en las toallas? A todo esto, Marianela se entera de que la policía había detenido a Fran porque la propia policía pidió a Marianela que se presentara en la comisaría, y ellos fueron los que le dijeron: escúchame, vamos a detener a tu novio. Ella esto se lo tomó fatal, ella decía que no podía ser, ella confiaba ciegamente en Fran, y cuando le detuvieron y cuando le dijeron que igual él era sospechoso, bueno, se puso fatal, o sea, estaba aún peor, y ella decía que era imposible, que ella le vio al salir. Pero esto se pone todavía peor para Fran. Resulta que evidentemente cuando detienen a Francisco Javier, cuando le llevan a la cárcel, esto fue estando él en el Mercadona, o sea, él estaba trabajando en el Mercadona y fue ahí cuando la policía le detuvo, o sea, bastante espectacular, os imaginaros la gente, ¿no? Resulta que después de esto entrevistaron por enésima vez a toda la gente del Mercadona, todos los trabajadores de este Mercadona. Le hicieron muchísimas preguntas, y resulta que había una mujer que se llama Manoli, si mal no recuerdo, que era una trabajadora del Mercadona, que era la mejor amiga de Marianela en este Mercadona. Esta mujer tenía a su marido también, y eso de que llega a casa y le cuenta: oye, mira, que hoy ha venido otra de la policía y nos ha preguntado si habíamos visto a Francisco Javier por las cámaras y todo eso, ¿no? El caso es que este hombre, el marido de Manoli, le dice: ostras tú, pero que yo el día 27 vi a Fran en el coche sobre las 9 de la noche. Entonces Manoli llama corriendo a la policía. Os cuento. Resulta que el día 27 por la noche,
os recuerdo que era la sabatina, ¿no? Era un día muy especial, era pues como el Rocío, mucha fiesta en esos lugares, hay mucha gente que monta a caballo, y el marido de Manoli ese día iba a vender un caballo, y iba este señor con otro hombre con su caballo, ¿no? Para ir a venderlo, y se acuerda que era ese día porque además había quedado con una persona que se dedica a hacer como de mediador para cuando dos personas quieren vender un caballo y no están de acuerdo con, pues yo qué sé, con el precio, yo qué sé, yo nunca he vendido un caballo. El caso es que este hombre, vio perfectamente a Fran en su coche. Y se acuerda porque es que aparte Fran le hizo en plan como un comentario diciéndole cómo vais a poner, cómo vais a beber, ¿no? Y este señor, no solamente estaba este señor, sino que estaba otra persona a su lado. El marido de Manoli no estaba solo, sino que tenía otra persona. Y además tenía el registro telefónico de por un WhatsApp que mandó este señor a el mediador. Claro, entonces lo tenía, o sea, estaba todo cerrado. Este señor había visto a Medina y tenían la hora exacta que era alrededor de las 9 de la noche por este WhatsApp. Entonces esto se ponía aún todavía peor en contra de Medina. Una vez que tienen todas estas pruebas, comienzan a registrar pues la taquilla del trabajo de Medina en el Mercadona, su casa y todo esto. Bueno, en principio no había nada sospechoso, pero resulta que teniendo en cuenta el inventario de los uniformes que tenía que tener Medina, resulta que faltaba uno. Este uniforme que faltaba era el uniforme de pescadería. Constaba de unos pantalones y una camiseta blancos, pero que tenían tanto el bajo y la parte de delante de las mangas donde no pasaba el agua, ¿cómo se dice esto? Impermeable, esto que no me salía. Y además también contaba con un delantal completamente impermeable. Qué casualidad que esto no aparecía por ninguna parte. En la escena, aparte de las marcas de las bambas Nike, también se encontró las huellas de unos guantes. O sea, no se encontró ninguna huella de persona, exceptuando las huellas de María y de Miguel Ángel, pero se encontró unas huellas que tenían como unos surcos, como unos guantes de trabajo. Hicieron pruebas, la UCO, la policía, hizo pruebas y los guantes del Mercadona coincidían perfectamente con las huellas encontradas en la escena del... Como os decía hace un momento, también se registró la casa de Fran y resulta que se encontraron varias bambas Nike en su casa, ¿vale? Que podían coincidir de alguna forma con las huellas encontradas en la escena del... Pero resulta que la talla de zapato de Fran era un 42, o sea, era una talla, una o dos tallas, no recuerdo, más pequeña que la huella encontrada en la escena del... La cosa es que la huella encontrada en la escena del crimen era muy curiosa porque resulta que no estaba completa, no se veía completamente la huella entera y esto, según un podólogo, podía significar que la persona en cuestión que había hecho llevaba unos zapatos más grandes de su talla. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando pisas solamente se marca una parte en concreto de la huella. Esto podía ser que la persona que había hecho todo esto cogió unas bambas más grandes de su pie a propósito. Total, que la policía sigue con las investigaciones y todo está cuadrando, excepto que Marianela sigue diciendo que vio a Fran en el momento en el que se cometía todo esto, a pesar de que todas las demás pruebas indicaban que Fran no estaba en el momento de los hechos. Por cierto, Fran sí que dijo a la policía que él vio a estas dos personas que le habían visto, ¿os acordáis? El marido de Manoli y todo esto, pero él decía que había sido más tarde, que eso no era verdad, lo que decían estos dos hombres no eran verdad, es más, él decía que eran dos borrachos a pesar que eran amiguitos del barrio, ojo, cuidado. Bueno, el caso es que Marianela tenía que ir al psicólogo porque, como os acordáis, bueno, aparte de que estaba muy mal, ya tenía un protocolo de antisuicidio bastante heavy, mucha gente del pueblo la insultaba y le decía que era su culpa, todo esto que era su culpa por haber sido infiel a su marido. Pero lo que le dijo la psicóloga es que le vendría muy bien ir a un psicólogo especialista
en relajación para poder sacar el recuerdo de lo que estaba pasando en ese momento, para recordar de verdad si Marianela salió junto a Fran, porque ella decía que sí, pero es que todo lo demás decía que no. Así que fue a este psicólogo y finalmente pudo darse cuenta de que si ella salió del Mercadona hablando con su encargado, eso quería decir que Fran no estaba a su lado, porque Fran era tan celoso que no quería que hablase con ninguna persona. Entonces, por fin, ella pudo darse cuenta de que no salió con Fran, pero como se explica en algunos podcasts y otros vídeos, cuando vives un momento tan traumático como este, un momento de estrés tan alto, es normal que hayan huecos de información. Y esos huecos tu cerebro se encarga él solito de rellenarlos. Aún así, antes de comenzar los juicios, la policía tenía que seguir demostrando cosas. O sea, seguro que me olvido pruebas, pero de verdad que llevo 1 hora y media grabando. O sea, es muy fuerte esto. ¿Os acordáis de lo de las toallas? Que había ADN de Medina y que hacía 3 años que Medina no pesaba la casa. Bueno, en un principio, antes de comenzar los juicios, se hicieron pues lo típico, ¿no? Que bueno, realmente no sé muy bien cómo van los juicios porque hay un montón de pasos, pero la defensa de Medina, antes de comenzar el juicio, alegó que ese ADN podía ser por transferencia indirecta, quiero decir, porque como Medina y Marianela estaban juntos, por tener relaciones y todo eso, Medina se limpiaría la cara en esa casa y quedaría restos de ADN en esa toallas, pero Marianela explicó que ella limpiaba las toallas, solamente eran toallas blancas, todas las que tenían blancas, y las limpiaba todas juntas a 60 grados y con un chorro de lejía. Además, en una de las toallas se encontró solo ADN de Medina, solo y exclusivamente. Esto quería decir que no estaba mezclado con el de Marianela. Quiero decir, si yo he estado con mi novio, vamos a poner, y me limpio la cara, tiene que haber ADN mío y de mi novio. Pero en este caso, en una de las toallas había solamente ADN de Medina. Eso significaba que solamente la había puesto él. Por otro lado, antes de comenzar los juicios, Marianela se había ido a vivir a otro pueblo un poquito lejos de Almonte porque no soportaba ni estar en el mismo pueblo donde habían matado a su hija, ni tampoco podía soportar el hecho de sentir tanta presión porque la gente la insultaba por la calle a ella, o sea, es que es muy fuerte. La cosa es que la psicóloga de Marianela estaba muy preocupada por ella porque ya os digo que ella tenía protocolo de suicidio, ella estaba muy mal y además tomaba muchísimas. A ella le dieron una invalidez, no podía trabajar porque se había quedado muy mal. El caso es que la psicóloga le dijo, mira, apúntate a clases de baile, que es algo que a ti te encantaba hacer, para ver si, no sé, tienes una rutina de ir a bailar, de pasártelo bien y de olvidarte un poquito las cosas. Marianela lo hizo durante toda esta investigación que duró 2 años aproximadamente. Ella se fue a vivir a otro lado, se apuntó a clases de baile y ahí pues conoció a gente a las cuales conoció a un chico y una chica a los cuales les contó su historia y ellos le apoyaban mucho. Le apoyaban cada vez que ella tenía ataques de ansiedad, donde no podía, donde se ahogaba y donde la tenían que llevar al hospital una tras otra. Bueno, pues uno de los chicos que estaba en esta escuela de baile empezó a salir con Marianela. Según cuenta en el podcast de Criminopatía, ella, voy a llorar, ella no estaba enamorada de esta persona, pero ella sentía que, bueno, que era una persona que le apoyaba y que estaba bien, porque en su corazón ya no había espacio para enamorarse. Por ultimísimo, antes de comenzar los juicios, que por cierto, Medina estuvo 2 años en la cárcel de forma preventiva, y no sé si sabéis que de forma preventiva podéis estar máximo 2 años, a no ser que se haga
se recurra básicamente, y a él se recurrió para que estuviera un poquito más para el momento de los juicios. Durante todo ese tiempo él estuvo en la cárcel. La UCO trajo de Madrid un perro policía pepinísimo, que había investigado un montón de causas y todas lo había hecho bien básicamente. Pues lo llevaron a la casa de Marianela y Miguel Ángel, donde había ocurrido todo este y lo tuvieron un buen rato oliendo la casa. Este perro detectaba semen, sangre y un montón de cosas más, y entonces después lo sacaron a la calle. En la calle habían varios coches y entre ellos estaba el coche de Medina. Y adivinar en dónde se paró. Efectivamente, ese perro se paró en el coche de Medina. Ladró varias veces, el perro se quería meter dentro del maletero y justamente marcaba una zona pequeña del maletero. Nunca se ha podido averiguar qué había ahí, pero teniendo en cuenta de que este perro había participado en un montón de casos y todos habían sido favorables, era algo importante también para el juez, la policía o whatever, que este perro marcara el coche de Medina como algo importante. La cosa es que con todo esto que os he contado, que llevo 1 hora y media contándoos, con todas estas pruebas, comienza el juicio en 2017. Resulta que el pueblo estaba completamente dividido, ¿vale? Mucha gente decía que sí que había sido Miguel Ángel y otra mucha gente decía que no podía haber sido él, que un almonteño no podía haber hecho algo así. Pero la gente que decía que no había hecho esto hacía mucho más ruido. O sea, se manifestaban, ponían pancartas, hablaban por Facebook. Sin embargo, la gente que estaba a favor de que sí que lo había hecho esto Miguel Ángel, pues simplemente decían dejar que la policía haga su trabajo. Entonces, ¿qué pasa? Que en los medios de comunicación salía todo el rato Medina no ha hecho esto. Entonces, al final, ¿por qué te dejas llegar? La gente, ¿qué mensaje les llega? Que Medina no había hecho esto, que era completamente injusto. Incluso en el juicio se comparó el caso de Medina con el de Dolores Vázquez, el caso Barinkoff, cuando con Dolores no había ningún tipo de pruebas y contra él habían 155.000 millones de pruebas en contra. Os voy a hablar bastante rapidito del jurado, porque sí, iba a ser un jurado popular. Me podría estar 50 millones de horas hablando sobre el jurado popular de este caso, pero os contaré, para comenzar, que solamente había una persona con estudios. Varias personas se dijeron que no querían participar porque eran personas que estaban manipuladas. Ellas mismas, o sea, a ti si te llaman para ser jurado, tú puedes alegar que no puedes ser jurado porque eres una persona manipulable. Bueno, pues 2 personas alegaron esto. Estas personas fueron parte del jurado finalmente. Y para más Tinri, una persona del jurado, en el momento que ya estaba, bueno, mientras estaba celebrando el juicio, estaba durmiendo. La cosa es que comienzan los juicios, son muy multitudinarios, se expone todas las cosas que os he estado contando. Y lo que la defensa de Medina intenta hacer, como os había comentado antes, es tachar a Marianela de una infiel. Durante el juicio, Marianela tiene la sensación que la están juzgando a ella, porque le sacan el tema de que ella estaba saliendo con otra persona, de que ella iba a clases de baile cuando no sabían nada de lo demás, pero tampoco les importaba, o sea, lo que querían era exponerla a ella como una mala madre. Además, la defensa de Fran creía a Marianela cuando ella durante mucho tiempo estuvo diciendo que ella era, o sea, estaba segura de que Fran salió con ella del Mercadona. Luego obviaron por completo cuando ella ya más tarde dijo que no, que eso no era verdad y que tuvo que ir a un psicólogo para que ella darse cuenta de que Fran no había salido con ella del Mercadona, pero no creyeron el testimonio de Marianela cuando ella dijo que ella lavaba las toallas con un chorro de lejía, porque ella decía que el ADN de las toallas que se había encontrado de Medina, que era 100% inculpatorio, que eso era porque básicamente Marianela era una mujer insaciable, tenía muchas relaciones con Medina y que después cuando se limpiaba, pues se quedaban las marcas ahí. Bueno,
Total, después de no sé cuánto tiempo llevamos grabando, llega el momento de la resolución, llega el momento del veredicto del jurado popular y no os lo vais a creer. O sea, creo que he hablado de muchísimas pruebas y creo que todas las pruebas son muy contundentes. Bien, el jurado popular en apenas 3 frases dice que Francisco Javier Medina es no culpable del asesinato de María y de Miguel Ángel. En este momento la familia de Fran comienza a gritar, a saltar y sacan a Medina del juzgado a hombros como un torero. Que me parece muy bien, pero al lado tenían a una persona y a una familia a la cual le habían dado de una forma brutal a unas personas. Además, Marianela contó que la familia de Fran en ningún momento se preocupó por ella, pero incluso cuando ella defendía a Fran a capa y espada. Según algunas voces decían que horas antes de la resolución del juicio, en Almonte ya se sabía lo que iba a pasar. O sea, se cree que alguien pagó por esto. Y ya para acabar os voy a contar unas cositas. Si el día de mañana saliera una prueba nueva contra este ser, contra Fran, quiero que sepáis que Fran no puede ir a la cárcel, porque no se te puede juzgar 2 veces por el mismo. Pero es que además, meses, incluso años después de todo esto, salió a la luz 2 cosas muy fuertes. Si os habéis dado cuenta, no he podido hablar en ningún momento del arma del crimen, porque nunca se encontró. Pero sí que se encontró un cuchillo con características similares a la que, bueno, encajaba con la que podía ser el arma del en el lavabo del personal del Mercadona. Este cuchillo apareció en este lavabo y nadie lo quería tocar porque había el rumor entre risitas que podía ser el arma que se utilizó para hacer esto. Y nadie dijo nada. Meses más tarde, eso se quedaba ahí, meses más tarde este cuchillo se utilizó para cortar salchichón, queso y chorizo para hacer bocadillos para el personal del Mercadona. Además, otro cuchillo apareció en una alcantarilla y un vecino de Almonte lo acercó meses más tarde a una comisaría. Todo esto ya había pasado meses de la resolución y todo, ¿no? Lo llevó a la comisaría y los policías que estaban en este momento de servicio decidieron por motu propio que no era importante, que eso no tenía nada que ver con el caso. Además, este cuchillo también era de las mismas características y a estos policías se les abrió un expediente porque evidentemente se perdió todas las pruebas y ni siquiera se analizó. Así que nunca vamos a saber si alguno de esos 2 cuchillos fueron los que se utilizaron para quitar la vida a Miguel Ángel y a María. Y hasta aquí el caso. Estoy exhausta. O sea, es que además de hacer este caso, que es una locura y que estoy segura que me he dejado la mitad de la mitad de la mitad de cosas, porque, o sea, en 1 hora es imposible. No puedo. O sea, es que es imposible, no puedo. Llevo 2 vídeos más. O sea, he grabado 3 vídeos. O sea, me voy a volver crazy. Hoy estoy fatal, ¿eh? O sea, me voy a poner a una serie y a chuparla. O sea, te lo digo, ¿eh? Ay, Dios santo, dame fuerzas. Bueno, en fin, espero que os haya gustado, espero que valoráis el esfuerzo. Dejarme los comentarios, bueno, si os acordáis de detalles, si sois, no sé, fans, se puede ser fans de este caso, pues eso, si os acordáis de más detalles y todo esto. Es un caso re fuerte, es un caso que dices, pero ¿cómo puede ser? O sea, lo tengo clarísimo que la gente de Almonte presionó de alguna forma para que esta fuera la resolución y encima a este tipo no se le puede volver a juzgar. O sea, es que es tan fuerte, tío. En fin, muchísimas gracias por verme. Nos vemos la semana que viene. ¿Qué día subo esto? No, nos vemos el jueves. Así que nada, ya sabéis que es como vuestra cara.